Muy buenas noches, amigos, a este webinar de COBIS Perú. Este día nos acompaña el doctor Brinkman Yang, joven abogado laboralista, la doctora Elba Paz y la doctora Edith Celayarán, ambas abogadas corporativas y de derecho laboral de COBIS, y vamos a tratar un tema muy peculiar acerca de la discriminación salarial, muy llamado a voz en estos tiempos. Tema en especial, nosotros tenemos varios instrumentos normativos. Tenemos la Ley 30.709, tenemos el reglamento, que es el Decreto Supremo 002-2018, tenemos las guías en virtud de este reglamento, que es la Resolución Ministerial 243 y la Resolución Ministerial 145, tenemos los protocolos de fiscalización, el número 1 que se dio con la resolución de superintendencia de SUNAFIL 168, del año 19, y tenemos el segundo reglamento, el segundo protocolo de fiscalización, que se dio con la resolución de SUNAFIL 234. Aparentemente, en algunos casos, hasta contradictorios. Este tema en especial lo vamos a tratar haciendo preguntas y después recibiendo preguntas de ustedes para que quede mucho más claro. ¿Qué significa no discriminación salarial? ¿Qué significa política salarial? ¿Qué significa cuadro de puestos y funciones? ¿Qué significa metodología para valorizar sin discriminar los puestos y funciones y sus remuneraciones? Dejamos que conteste el doctor Brinkman Yang acerca de por qué se dio la ley 30.709 y si su reglamento complementó algunos aspectos importantes como las sanciones. Doctor Brinkman. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para responder la pregunta de manera concreta, la ley 30.709 se da en virtud de generar una igualdad salarial entre hombres y mujeres, puesto que hasta esa época la brecha salarial, es decir, la diferenciación remunerativa en el Perú hasta el año 2017, estaba muy marcada, donde en un mismo puesto de trabajo un hombre ganaba un 35 a un 40% más que una mujer en esta época. Cuando el legislador piensa en la norma 30.709, lo que dice es, voy a cortar esta brecha salarial, voy a equiparar en cierta manera los puestos de trabajo sin discriminación y sin distinción de género, siempre y cuando tengan las mismas características, misma experiencia y misma valorización. Y cuando sale la ley, establece en un principio algunas sanciones. La ley para este momento era muy genérica. La ley simplemente me definía 6 artículos y me hablaba de manera genérica de algunas sanciones. Por ejemplo, la imposición de 2 UITs por hacer un tema de discriminación, el cierre temporal de un negocio, no me especificaba el tiempo, o el cierre permanente. Posterior a ello, cuando sale el Decreto Supremo 002-2018-TR, referente al reglamento, en pocas palabras, te hace una especificación más a detalle. Te define los criterios sobre políticas, bandas, cuadros, categorías, pero sin hacerte una definición sobre el contenido mínimo como tal. Pero sí te establece de una manera puntual y te hace referencia a posibles sanciones o multas, delegando funciones, que luego van a explicarse. Delega 2 funciones de manera específica, le dice el ministerio. Tienes 60 días para que puedas implementar las pautas mínimas para un protocolo que sirva de referencia, y a la SUNAFIL le dice, tú tienes 90 días como mínimo para que me puedas fijar los criterios de fiscalización y me puedas especificar las sanciones de manera específica que podrían haber por el incumplimiento de bandas salariales, políticas salariales y los reglamentos. Perfecto. Doctor, y complementando la presentación, yo me llamo Gary Salazar, Managing Partner de COBIS. Doctor, una consulta. Si bien la ley 30.709 ponía como sanciones 2 UIT, ¿se especificaba si esas 2 UIT eran, digamos, medidas por el número de personas discriminadas, el número de puestos, las veces que ocurrieron, o fue de manera general? No, fue muy genérica. Es más, la duda justamente de los empleadores es cuando salen de esta ley 30.709 es, ¿cómo mido estas 2 UITs? Y todo el mundo decía, que me pongan 2 UITs porque no sé cómo implementar o cómo acortar esta brecha salarial, pero que no me cierran el local de manera permanente o de manera temporal.
¿Y qué es la política salarial a decir del Decreto Supremo 002, que es un reglamento? Porque la ley no lo contenía. Claro, en el reglamento te establecen que la política salarial debe contener como mínimo directrices, elementos y funciones referentes a los puestos y las categorías que toda empresa debe tener referente a un puesto de trabajo específico por un trabajador con un concepto remunerativo. Perfecto. Entonces, entendiendo que la ley tenía como objetivo la no discriminación salarial, si el reglamento pone algunas pautas y te explica que es una política salarial que vaya pensada en ese sentido, finalmente la guía que sacó el ministerio, o emitió el ministerio, la 243-2018, ¿a qué hace referencia? Porque hasta acá yo tengo un mar de dudas. Tengo una ley que me dice que tengo que implementar acciones para no promover la discriminación salarial. Tengo un decreto supremo, que es un reglamento que me indica de que es una política salarial, que tengo que implementar y tengo que valorizar, pero no sé cómo implementar y cómo valorizarla. Cómo valorizar los puestos, porque hay que dar un score a cada puesto. La guía 243, ¿qué cambió de este escenario, doctora Brigitte? Bien, la guía en sí lo que establece son contenidos mínimos, ¿no? Para dar el tema de la política salarial como tal, ¿no? Pero son pautas referenciales, si bien es cierto, porque podríamos usar metodologías alternativas. Como contenido mínimo de una política salarial que establece esta guía, ¿no? Tenemos la estructura de cargos y salarios, incluyendo otras retribuciones, remuneraciones para cada puesto de trabajo, criterios y alineamientos para el otorgamiento de los distintos conceptos que se abonan al personal, identificación de las medidas adoptadas por la entidad empleadora, y bueno, la previsión de supuestos de reajustes salariales. No, sin embargo, estas guías, como bien lo dice, se dan a efectos de tenerlo como pautas referenciales, ¿no? Por ende, podríamos usar metodologías alternativas sin que, pues, exhibamos como tal la remuneración, ¿no? De cada puesto de trabajo que tiene cada compañía. Ahora salió la guía número 2, ¿no? Significa que ha salido un segundo conjunto de artículos referenciales para aplicar la ley 30709 con su reglamento. La guía número 2, entiendo que versa sobre la metodología para valorizar los puestos de trabajo, es decir, dar un score a los salarios y que no se sienta y no exista la discriminación. ¿Así, doctora Elba? Sí, en efecto, la guía número 2 es una guía metodológica para la valoración objetiva de los puestos de trabajo. Esta metodología o este sistema consistía en un sistema de evaluación de punto por factor. Es decir, que desagregaba los puestos de trabajo por factores y subfactores para su posterior valorización. Entonces, en esta guía lo que indicaba el Ministerio de Trabajo es que te podías tener como referencia esta guía metodológica para poder valorar o por hecho puntuar tu puesto de trabajo en base a, ¿no?, lo que había mencionado el Ministerio. Pero justamente lo que decía la doctora Bill, esta guía también es como una pauta referencial. O sea, no es de uso obligatorio. No es de uso obligatorio. Justamente es el protocolo número 004-2019, de la versión 2, que establece que estas guías, tanto la 1 como la 2, si en caso de su inobservancia no aplica o no da lugar a una infracción. Perfecto, pero hablando solo sobre la resolución ministerial 145 o llamada la guía 2, con esta terminología me dice que debo aplicar factores y sus factores, es decir, aplico una puntuación a diferentes actividades y de diferentes puestos para en base a esa puntuación poner un salario base y multiplicado por ello hallar el salario o la banda salarial. ¿Es así? Es más para valorizar los puestos de trabajo y ponerlos en categorías. Por ejemplo, la guía que nos decía que había 4 factores y de los 4 factores había subfactores. Entonces, lo que mencionaba la guía era ponerles un punto a cada factor. Entonces, a partir de eso ya se tenía un valor del puesto de trabajo. Pero, obviamente, con ello se podría ver lo que era la categoría de cada puesto. Es decir, si por ejemplo teníamos nivel 1 a nivel 5,
El nivel 5 podría darse a cargo de gerencias. Nivel 4, por ejemplo, cargos de jefes de supervisores. Y el nivel 1, como por ejemplo, pues, cargos de ocasionales o profesiones, ¿no? Intelectuales. Solo para complementar lo que dice la doctora Paz, estos factores y subfactores a los cuales ella hace referencia, ¿no? Tenemos como factores, ¿no? Las calificaciones o las competencias de los trabajadores. Dentro de las calificaciones o competencias están pues lo que son los subfactores, ¿no? Que vendrían a ser la educación o calificación académica, experiencia laboral, habilidades cognitivas, iniciativa e independencia, habilidades comunicativas. Como segundo factor tenemos lo que son los esfuerzos, ¿no? Dentro de como subfactor, los esfuerzos mentales, emocionales, los esfuerzos físicos. Como tercer factor tenemos lo que son las responsabilidades, y dentro de las responsabilidades como subfactores tenemos pues lo que es la responsabilidad en el manejo personal, en los aspectos financieros o contables, en la prestación de servicios, activos y equipos de la organización, ¿no? Y como factor 4 tenemos lo que es las condiciones de trabajo, ¿no? Dentro de este factor tienen pues dos subfactores, que son las condiciones de trabajo desagradable, ¿no? Y el riesgo de contraer algunas enfermedades o sufrir lo que son accidentes, ¿no? Lo que tendría que hacer en este caso el empleador es dar un valor, ¿no? Una puntuación a cada factor, ¿no? Y dentro de cada subfactor disgregar los puntos que pueda corresponderle según cada puesto de trabajo para que puedan hallar el valor del puesto en sí, ¿no? Como lo indicaba la doctora Elo. Perfecto. Doctor Brigham, si nosotros tenemos puntuaciones por puestos de trabajo, que finalmente eso sumado a un importe base va a dar el salario de cada puesto. ¿De acuerdo? Porque esa es la intención, que matemáticamente sea demostrable. Que no existe esta discrecionalidad que por ser mujer o ser varón tengas un sueldo diferenciado. ¿Cierto? Tenemos esto. La pregunta es, estos factores de puntuación, en términos generales, de todos los conjuntos de colaboradores, tiene que ser publicado, tiene que ser comunicado a los trabajadores o no. La norma te establece de una manera muy puntual que esto es para uso interno de la empresa y para que la empresa, ante una eventual fiscalización o una eventual organización como tal, tenga un criterio muy establecido para demostrar que no hay un tema de discriminación salarial, que no hay un tema de discriminación de puesto por género. Sin embargo, al trabajador lo único que le interesa y que es obligatorio y que la norma nos establece, inclusive lo califica como una falta muy grave a nivel inspectivo en el artículo 25.23 de la Ley de Fiscalización de la SUNAFIL, es no difundir la política salarial. ¿Qué significa entonces, doctor? Que si la política salarial la tengo contenido en una serie de factores diferentes por encargos y puestos, si yo la publico como tal, no sería difícil que alguien, sumando factores, sepa o pueda calcular cuánto es el salario del funcionario más alto. Y atente, ahí vienen unos derechos que se pueden estar violando, el derecho a la intimidad, el derecho a que yo no quiero que el resto sepa mi salario, es a mi propia seguridad. ¿Es así? No es así específicamente, ¿por qué? Porque la política salarial, cuando yo hago este cálculo de la política salarial, que es muy distinto a tener un cuadro de categorías y funciones, en la política salarial, lo que yo al trabajador le voy a decir sin poner algún tipo de calificación o factores, es decirle cuáles son los requisitos en general que cualquier persona que se encuentre en un puesto determinado, sea A o sea X, tiene que cumplir factores externos como factores internos para que pueda incrementar su remuneración o para que pueda ascender o desplazarse de manera vertical u horizontal. Pero no voy a poner en la política lo que es de manera específica las puntuaciones o los criterios de puntuación que el empleador internamente va a manejar para calificar cada rango remunerativo de cada puesto de trabajo. O sea, digamos que todo lo que es la puntuación lo maneja de manera interna para que pueda ser demostrable que no existe discriminación. Claro. ¿Cierto? Y todo lo que es
lo que es necesario para que el trabajador acceda a un puesto superior o mejores condiciones remunerativas sin discriminación de género, sí puede ser comunicado. Claro, eso sí, por ejemplo, para que lo puedan entender, porque a veces es un poco confuso que las personas que nos están oyendo esta definición legal, una política, un claro ejemplo, pongamos factores externos y factores internos. Por ejemplo, en un tema de factores internos podríamos poner, para que un trabajador pueda aumentar su remuneración, necesita tener cierta capacitación en el año. Obviamente capacitación relacionada al puesto de trabajo. No vas a estudiar, por ejemplo, francés si en tu trabajo solamente ven temas de inglés, temas informáticos. Porque obviamente esa especialidad está bien, complementa tu CV, pero no está relacionada directamente a tu puesto de trabajo y a la eficiencia. Y también puede tener otro tipo de factores externos. Por ejemplo, el incremento de la remuneración mínima vital. Por ejemplo, se incrementa, por ende todos los puestos se incrementan en cierta medida. Si es que tiene esta costumbre o esa política el empleador. Son factores generales que van en la política para que el trabajador tenga esta noción, los cuales son de carácter obligatorio su difusión. Doctora Brit, a propósito de este marco normativo positivo, estamos hablando de la ley, estamos hablando del decreto supremo que lo reglamenta, sobre eso estamos hablando dos guías que ofrece el ministerio para que los administrados podamos cumplir la ley y no tener sanciones. Acuérdense, a partir del 1 de agosto del 2019 teníamos la 2UIT, la sanción temporal o permanente, o 1 de enero de 2020 para las MIPES. A propósito de esto, ya viene una regulación en cuanto a protocolos de fiscalización. Y el primer protocolo de fiscalización, la versión 1, es la resolución de SUNAFIL, la 168. ¿Qué contiene esta resolución 168? Claro, la versión 1, vamos a llamarla así, ¿no? Lo que contiene primero es las pautas para poder llevar a cabo, como bien lo indica usted, la fiscalización por parte del inspector, ¿no? Frente al empleador, ¿no? Dentro de, se habla solo de la primera guía. Con posterioridad a cuando se aprueba a través de la resolución ministerial 145-2019, la guía 2, la guía metodológica para la valorización objetiva sin discriminación de género del puesto de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones, ¿no? Se aprueba lo que es la versión 2 de este mismo protocolo, ¿no? El protocolo 004-2019, aprobada por la resolución de superintendencia 234-2019. Aquí ya se agrega lo que es la guía metodológica de valorización objetiva de los puestos de trabajo, donde se indica, ¿no? Como ya lo ha dicho anteriormente mis colegas, ¿no? Se indica que estas guías son usadas de manera referencial, es decir, podemos usar metodologías alternativas sin que ello implique una infracción. Otro punto que va de la mano justo con lo que indicaba el doctor Yang, ¿no? Es que dentro de este protocolo se indica en el artículo 8.6, bien, de forma clara, que no constituye requisito indispensable, ¿no? Que la política remunerativa comunicada a los trabajadores contenga los montos que forman parte de la estructura salarial. ¿Y por qué lo digo? Porque quizás esto es algo que hoy en día preocupa mucho a los empleadores, ¿no? El tener que desnudar todo lo que es las remuneraciones de los puestos de trabajo o los rangos salariales mínimos y máximos. Esto como tal no es exigido dentro de una fiscalización. De hecho, las guías son referenciales solamente. Esto es lo que indica. Doctora Elman, y viendo la resolución de SUNAFIL 234, que es la última, la versión número 2, ¿no hay una contradicción con las guías que han publicado el ministerio? Es decir, déjese de lado inclusive, dice las guías, si usted tiene otra metodología. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdese de que muchos contribuyentes, muchos administrados han recibido la comunicación de SUNAFIL para que entreguen sus políticas salariales en un plazo determinado. Entonces, y si ven todo el marco normativo y dicen, oye, finalmente voy a seguir lo que dice la guía, o voy a desconocer la guía y me voy a apartar porque entiendo que la resolución de SUNAFIL 234 me permite apartarme. Esa contradicción, ¿cómo la ve usted? Lo que pasa es que justamente esa contradicción es lo que genera confusión en los empleadores, ¿no?
no saben si de repente aplicar o de repente implementar su política salarial en base a estas guías o no, o simplemente en base a los criterios de repente de lo que ellos consideren, ¿no? Y de acuerdo a su actividad económica. Pero, ¿qué dice este protocolo? En la versión número 2 menciona que estas guías son o sea, son referenciales, como lo hemos mencionado, son pautas referenciales, son documentos de carácter referencial, que simplemente si es que tú no lo observes, no da lugar a una infracción. O sea, SUNAFIL no te va a decir, has cometido una infracción porque no hiciste tu política salarial conforme a la guía. No, sino que simplemente te va a indicar que tu guía, obviamente, mejor dicho, la política salarial y tu cuadro de categoría y funciones, obviamente sea conforme a la ley 3709, que habla pues acerca de la implementación de estos documentos sin la discriminación, ¿no? Remunerativa, ¿no? Perfecto. Doctor, usted que participó en el despacho de asesores mientras salían estos instrumentos jurídicos, ¿no? Sobre todo salían las guías y salía el protocolo de SUNAFIL con estas contradicciones. ¿Cuál fue la motivación de hacerlo de esta manera? Uno, y dos, ¿por qué el protocolo de fiscalización 168 no contemplaba las sanciones y el 234 ya las disgrega de manera distinta, inclusive la ley? O sea, podemos pensar que está yendo más allá de la ley, inclusive. Coméntenos sobre eso, doctor. Claro, a ver, cuando sucede esta contraposición entre la guía y el protocolo de fiscalización, toda esta confusión en realidad parte del mismo reglamento, del Decreto Supremo 002-2018. ¿Por qué razón? Porque da plazos diferentes. Le da un plazo de 60 días al Ministerio de Trabajo para que pueda emitir las guías y los procedimientos como tal. Entonces, cuando el Ministerio de Trabajo elabora esta guía y estos procedimientos, en la interna se pensó, este fue el pensamiento, ¿cómo interpretamos el Decreto Supremo 002 y cómo interpretamos la ley? Entonces, en base al análisis de los artículos que estaban ahí, es que salen estas guías, las guías que tienen ahorita. Entonces el ministerio dice, bueno, voy a poner unas pautas referenciales en base a la definición de política salarial, en base a banda salarial, en base a cuadro de categorías y funciones. Voy a poner unas pautas referenciales para que cualquier administrado, sin la necesidad de un abogado o de un experto de la materia, pueda elaborar y pueda adecuarse. Más que todo, estas guías fueron pensados en dar un apoyo a la pequeña y a la microempresa en general, porque a veces no tienen muchos recursos económicos y para que ellos puedan más o menos tener una pauta interpretativa referencial de la ley y de su reglamento. Sin embargo, cuando sale posteriormente, después de 30 días, según lo que decía el Decreto Supremo, el protocolo de fiscalización de la SUNAFIL no es que desconozca estas guías, pero dice, mi criterio para yo fiscalizarte y tú como administrado debes de cumplir si quieres salir bien en una fiscalización y que luego no te inicie lo que es una orden de inspección y una sanción y la imposición de una multa, son los siguientes requisitos. Y te establece, por ejemplo, qué te van a pedir para la valoración de cada puesto de trabajo. El análisis de tiempo, la experiencia, el tema de CV, factores de riesgo, el tema de la calificación como tal. Y te hace una serie de enumeraciones. Y luego de esta serie de enumeraciones que te establece el protocolo de fiscalización te dice, para mí como SUNAFIL, el incumplimiento de 3 causales son causales de falta muy grave en materia laboral. ¿Y dónde las regula? Las regula en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización de SUNAFIL, en los incisos 13, 22 y 23. ¿Y qué te engloba ahí? En primer lugar, te dice cualquier tipo de discriminación, sea de género, sea de puesto de trabajo, sea de remuneración, es una falta muy grave de materia laboral. Luego, te dice, no contar con una política salarial o con un cuadro de categorías y funciones es una falta muy grave también en materia laboral. Y finalmente te dice,
algo que se complementa justamente con el protocolo de fiscalización. La no difusión de la política salarial al trabajador, y como se vuelve a repetir, es difusión de política salarial, no es revelar los sueldos de sus trabajadores, es solamente difundir la política salarial a los trabajadores al momento de su ingreso o al momento de su implementación. Es una falta muy grave laboral. Doctor, y en ese extremo, difundir la política salarial, que abarque esa política salarial que tengo que difundir, porque en su momento estábamos conversando que abarcaba aquellas condiciones o parámetros que me permitían acceder a una mejor remuneración o un mejor puesto, ¿no? Ya está, se entendieron. ¿Solo eso abarca? No, en realidad la política abarca, por ejemplo, Para efectos de difusión, no claro, para efecto interno. Claro, para un efecto de difusión debes tener los factores externos con los factores internos. Debes también conocer cuáles son las competencias necesarias que tú tienes que tener en el puesto, pero de manera genérica, ojo, no de manera específica, para poderte trasladar de manera horizontal. También tiene que establecer de manera puntual las definiciones de obra política, banda salarial, cuadro de categorías y funciones. También tiene que establecer, por ejemplo, dentro de la organización, qué Cuando me tipo dice de banda salarial, doctor, significa que debo poner los salarios mínimos máximos de la banda y comunicarlos. ¿Qué podría en banda salarial para cumplir con eso? Simplemente la definición de la banda salarial como tal, porque Claro. exponer la banda salarial como tal es muy contingente, pone en riesgo la integridad del trabajador como del empleador. Entonces, simplemente en la política tienes que poner la definición de banda salarial, que es simplemente es lo que está definido por los sueldos que pueden ser mínimos como máximos para cada puesto de trabajo en base a factores del mercado, en base a experiencia, capacitaciones, factores de riesgo y demás medios de difusión que puedan haber. Y finalmente la política salarial también tiene que ser de conocimiento del trabajador. Esto es muy importante. Al momento de la contratación, así como cuando el trabajador firma su reglamento interno, firma su reglamento de seguridad y salud de trabajo, tendría que firmar su difusión de su política salarial. Eso en una hojita lo pueden regular y esa hojita te sirve como un medio de sustento ante una fiscalización para demostrar que ha habido una difusión adecuada de la política salarial. Ahora, esa política salarial me suena que podría incluirla en el reglamento de trabajo o no, como una disposición final o complementaria. Como tal, en el reglamento interno te puede hacer referencia a la política, pero la norma te establece que tiene que ser un documento aparte de difusión para el trabajador. Un instrumento independiente, claro, específico. Perfecto. Doctor Elba, con relación a lo último que hemos venido nosotros advirtiendo es esas cartas de inducción de SUNAFIL para entregar políticas salariales, ¿no? Hemos visto inclusive formatos que hay que llenar. Hemos visto capacitaciones de SUNAFIL que inclusive algunos han indicado que tenemos que ceñirnos a lo que sea la guía. No han dicho, o muchos no han dicho, de que esta resolución 234 se aparta de la guía siempre y cuando tengas una metodología que podrías demostrar. A raíz de esto que hemos visto y de los formatos que usted ha atendido para ser entregados, ¿qué contradicciones y qué podemos rescatar de estas cartas inductivas y de estas capacitaciones que creo que usted también ha ido al ministerio? Sí, lo que pasa es que las cartas inductivas fueron notificadas justamente por la SUNAFIL, no sé, unos semanas. Prácticamente lo que indicaba a manera preventiva es que los empleadores tenían que cumplir con esta ley, ¿no? De la 30709 y su reglamento, ¿no? Establecía que cada empleador tenía que contar pues, con su política salarial, su cuadro de categoría y funciones y difundir, pues, ¿no? La política salarial como tal a sus trabajadores, justamente en los 3 momentos que especificaba el doctor, ¿no? Lo que sucede es que en estas cartas inductivas, aparte de indicar la obligación que tenía el empleador, solicitaba lo que era la política salarial y la comunicación, ¿no? Justamente la obligación que tiene el empleador, ¿no? De comunicar a sus trabajadores sobre esta política salarial. Entonces,
Estas cartas inductivas tenían como objetivo que los empleadores presenten, uno, su política salarial y pues aquel documento que acredite haber comunicado extra a sus trabajadores. Ahora, lo que estas cartas inductivas también nos indicaba que la SUNAFIL había implementado a tal fecha, y obviamente ya no está activa, porque como digo, eso fue hace semanas, una capacitación. Esta capacitación fue para más indicar lo que sería o cómo deberían elaborar su política salarial. Y a lo que se refirieron ellos, pues justamente eran las guías, ¿no? Eran las guías que deben estar eh, como contenido mínimo su política salarial conforme las guías, pero no desarrollaba o no explicaba más detalle cómo es que se podía hacer. Entonces, justamente había personas que habían asistido a esta capacitación que aún se quedaban con las dudas, ¿no? de cómo elaborar exactamente una política salarial. Con lo que usted ha dicho, discúlpeme, pareciera que lo de las guías es un núcleo duro que tenía que ser respetado así. Y con lo que dice la resolución SUNAFIL, no es así. No es así. Entonces, en esta capacitación no hablaba de estos protocolos. Confundía más a los claro. administrados. Exacto, había una confusión, pues no, en vez de aclarar de cómo deberían hacer sus políticas salariales, su cuadro de categorías y funciones, generaba pues una confusión, ¿no? De en base a qué, ¿no? En base a si de repente está la guía, debo seguir a la guía, pero no indicaba pues el tema de los protocolos que decía pues, ¿no? que en caso de que no observes estas guías no hay infracción, ¿no? Entonces, justamente eso a lo que me refería, que las capacitaciones no fueron muy claras, ¿no? Lo que generó obviamente confusión, ¿no? Tanto a las personas que participaron, obviamente, y obviamente a los empleadores, ¿no? Doctora, con respecto a la implementación de la política salarial, con este último movimiento y estas atenciones que ha tenido usted, ¿qué ha percibido como punto problemático para los administrados implementar? Es decir, no solo en la parte de la implementación, sino cómo los administrados han podido difundir, o si no han difundido, o qué limitaciones han tenido. Oye, es por un correo, le hago firmar. Hay administrados que tienen personas que trabajan en Andoas, en el extremo de la selva norte del Perú, solo por teléfono, los grabo, solo el WhatsApp es suficiente, tienen que estar en el contrato. ¿Qué han percibido como? Sí, haciendo acotación a lo que indica Elba, ¿no? Respecto de la charla, ¿no? Fue un punto a tratar en esta charla convocada por SUNAFIL fue el tema de las comunicaciones, justamente, ¿no? Y fue materia también de muchas consultas por parte de los usuarios que no tenían claro, de hecho, la forma de comunicar idónea. Entonces, en principio, la ley indica, ¿no? Que debes comunicarla, como bien lo ha dicho el doctor Young, ¿no? Al momento del ingreso del colaborador o cuando ésta se haya modificado como tal. Sin embargo, el mecanismo idóneo de comunicación, entenderíamos nosotros como empleadores, de que es aquel correo corporativo al cual tú le asignas al trabajador y con ello se da, o en el caso de tener de repente implementado un sistema digital donde tú notificas tus instrumentos legales de manera masiva, también eso sería una comunicación válida. Sin embargo, al entrar esto como consulta por parte de los usuarios en ese caso el ponente de SUNAFIL, indicaba que previamente tendría que haber una autorización dada por parte del trabajador, ¿no? Para que recién la comunicación sea válida. Es decir, el trabajador tenía que haber autorizado que tú como empleador vas a notificar mis instrumentos vía correo corporativo, vía sistema digital masivo o lo que fuese. Sin embargo, o sea, la ley como tal no lo indica, simplemente indica que debe darse una comunicación, que esta comunicación se acredite, ¿no? Y con ello damos cumplimiento a lo que es en sí la norma, ¿no? Entonces, la comunicación a través de los correos corporativos o a través de los sistemas digitales es correcta. Sin embargo, ha sido materia de controversia por parte de los empleadores, ¿no? Y sobre todo se ha inducido error en esta capacitación dada por SUNAFIL en este aspecto.
Doctor, con respecto a esa comunicación, ¿qué precisiones puede dar usted? Porque hay dudas, ¿no? ¿Cómo comunico? Si debo tener autorización previa, no lo debo hacer, tengo el derecho de hacerlo, no tengo el derecho de hacerlo, trabajadores que están destacados. O sea, ¿qué problemática tenemos y cuál es la vía menos riesgosa para los empleadores? Y dos, también sé que en estos instrumentos se han tocado algunas definiciones ya tocadas por otras normas, pero se han precisado algunas salvaguardas, sobre todo a las personas, las damas embarazadas. Precisa ese extremo también. Ya. Referente a la forma idónea de poder comunicar, si manejan correos corporativos, es un medio, como mencionaron mis colegas, válido para poder enviar la difusión de la política salarial como tal, si es un correo corporativo, de dominio corporativo, para que el trabajador tome conocimiento. Con esa copia del correo se entendería que efectivamente el trabajador está tomando conocimiento y que por ende ha cumplido el empleador con la correcta difusión de la política salarial. Si no existe correo corporativo y manejan correos personales, por más que las haya puesto en la ficha de ingreso del legajo de recursos humanos el personal al momento de su ingreso, no se daría válida la comunicación de la política salarial si se mandase esos correos personales, sea Gmail, sea Hotmail, sea Outlook, salvo que exista una expresa aceptación por parte del trabajador de recibir esa política. Si no, podría darlo por desconocido y por ende el empleador estaría cayendo en lo que es una infracción muy grave de comunicación de política. Doctor, en ese punto le corto, es decir, una expresa autorización de recibir la política o de recibir cualquier tipo de documento por parte del empleador. Porque en el contrato de trabajo podría el trabajador aceptar que lo notifiquen con cualquier instrumento o documento al correo XYZ. ¿Sería suficiente o se necesita uno específico para política salarial? Tendría que ser específico para recibir cualquier tipo de comunicación en general. Cualquier tipo de comunicación, pero si quiero ser más precavido y evitarme algún problema de fiscalización, sería bueno expresamente que el trabajador me diga que me está autorizando la recepción de la política salarial a su correo de dominio personal con un dominio distinto al de la empresa. Ese es para tener la contingencia cero. Eso puede estar en el contrato, doctor. Podría ponerlo en el contrato, claro. Perfecto. Y la tercera opción de comunicación es al momento del ingreso del trabajador, que me llenen una ficha impresa, así como todo trabajador llena los formatos de recepción de reglamento interno o de reglamento de seguridad y salud del trabajo, que me lo llene de manera expresa, donde me dice que ha recibido la política y ha tomado conocimiento del contenido de la misma. ¿Por qué pongo al final tomar conocimiento del contenido de la misma? Porque si bien es cierto, el protocolo de fiscalización solamente me habla de difusión de la política, hay algunos fiscalizadores, y te lo digo porque lo he visto mucho en la práctica en la SUNAFIL, que te van a decir, está bien, y tu trabajador sabe de qué trata la política, a ver, voy a hacer la consulta al momento de la inspección. ¿Y puede hacerlo el inspector? Sí, está dentro de sus facultades de inspección saber si es que los trabajadores toman conocimiento. Eso no está desarrollado en el protocolo de fiscalización, pero sí es una función propia de todo inspector de trabajo que está desarrollada en su reglamento y en su ley de ellos mismos, que se aplica de manera supletoria a este tipo de fiscalización. Ahora, referente al punto de las madres embarazadas, que se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley 30709. La norma te establece una especial protección contra el despido o no renovación de contrato de trabajo para toda persona que se encuentre en etapa de embarazo o hasta por 12 meses posterior. Valga 12 meses posterior. Sí, 12 meses. Durante el tiempo de la lactancia. Exactamente. Entonces le da una protección especial a la mujer trabajadora. ¿Cuál es la finalidad buena? Porque tiene una finalidad buena y una finalidad mala esta ley. La finalidad buena es, cuando se pensó esta ley, es que todo empleador cuando vea, por ejemplo, que tiene una trabajadora con 7 meses, con 6 meses de embarazo, y va a entrar posiblemente a este descanso, a esta licencia de maternidad, cuando vea que su contrato está venciendo, le diga no te lo renuevo más,
pierde la licencia de maternidad, pierde los beneficios de la salud y se queda desprotegida. Ese fue el pensamiento positivo de la norma. ¿Cuál ha sido en la práctica? Porque en la práctica se ha generado una situación negativa de esa norma. En la práctica, la situación negativa se ha generado en dos aspectos, para el empleador como para la misma trabajadora. Por parte de la misma trabajadora, si bien es cierto, la norma buscaba proteger a la mujer gestante, a la mujer post-embarazo, en la práctica ha ocasionado que muchos empleadores tengan cierto cuidado o cierto recelo en poder contratar personal del sexo femenino en un rango entre los 21 años hasta los 40 años aproximadamente. Cierto recelo en este tipo de contratación por temor a que se puedan quedar de manera permanente. Ese ha sido el perjuicio que le ha causado a la trabajadora esta norma en la práctica. ¿Hay algún elemento, doctor, ahí a nivel de INEI, por una estadística que conozca usted, que ha reducido la contratación de mujeres a raíz de esta norma? En su momento, en el año 2022, sí se habló sobre un tema de reducción de la norma, de la contratación, perdón, del personal femenino entre la edad de 21 años hasta los 40 años, más o menos se había reducido en un 15 a un 10%. Es por esa razón que la SUNAFIL, al darse cuenta del incentivo perverso que se había ocasionado en la práctica, es que empieza a fiscalizar, justamente. Empieza a fiscalizar más que haya lo que es dentro de las políticas salariales y los cuadros de categorías, un tema de equidad, de igualdad. Es decir, de que no haya una disparidad de contratación, mayor cantidad de hombres, menor cantidad de mujeres, sino que sean relativamente similares o parecidos siempre y cuando el puesto de trabajo lo permita como tal. Porque hay puestos de trabajo que evidentemente requieren un grado de fuerza o un grado de riesgo que no es un tema de discriminación, sino es un puesto específico que no podría participar una mujer trabajadora, o viceversa, ciertos trabajos específicos que serían más idóneos para una mujer que para un hombre. Doctora, y esta norma no te habla sobre el acceso, a propósito de lo que dice el doctor, sobre la limitación del acceso de hombres y mujeres a un puesto, la no discriminación. Esta norma no te menciona por unos procedimientos estándares. No, justamente habla de, lo que pasa es que la ley 30709 justamente tiene como objetivo de prohibir, ¿no?, la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Solo remunerativa. Y el acceso al puesto, El acceso al porque puesto, es, discúlpenme lo que bonito, porque es, lo que habla el doctor es justamente no limitar a que, en este caso, las mujeres generalmente no accedan a puestos a través de mecanismos o protocolos de toma de personal, de convocatorias, de requisitos, ¿no? Entonces, yo no sé si esta norma te permite eso. justamente esta norma no es tan específica, solamente menciona el tema del cuadro de categoría y funciones, de establecer una remuneración sin discriminación, y de lo que hablaba justamente el doctor, ¿no?, de la prohibición de no renovación y despido en mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Para no teniendo, doctora, hoy día una norma de paridad de género para efectos de contratación, no teniendo una norma, bien podría yo, doctora, contratar a puros varones. Porque si tenemos una fiscalización de SUNAFIL que va en ese sentido, digamos, ¿cómo podría yo oponer en una fiscalización que mi procedimiento de contratación, perdón, es un procedimiento que ya per se no incluye algunos mecanismos de discriminación? Porque por más que no esté en la norma, eso igual va a ser sancionado. Claro, pero, o sea, si bien es cierto lo que indica la ley, ¿no?, es que no exista la discriminación remunerativa entre género, hombre, mujer, ¿no? Y partiendo de lo que se indica, ¿no?, de que podría tranquilamente contratar a puros hombres, ya de repente entraría a lo que es ya más un marco de discriminación constitucional, ¿no? El cuestionamiento del por qué solamente convocar al personal hombre y
no del sexo femenino, ¿no? Claro, ya, pero ella no tiene competencias SUNAFIL, sin embargo, SUNAFIL sí está viendo esta disparidad, me dijo usted, doctor. Claro, sí, lo está ¿Bajo regulando. qué marco normativo? Porque ese marco existe actualmente. Lo está viendo en base al Decreto Supremo 002-2018-TR, que es el reglamento de la Ley 30709, en la cual te habla sobre el tema del cuadro de categorías y funciones y te hace una especie de definición donde tiene que haber, no te dice que tiene que haber obligatoriamente 50-50 en una empresa, 50 hombres y 50 mujeres en un porcentaje, pero te hace referencia más que todo que tiene que haber una paridad objetiva de contratación. Ahora, también te hace una diferenciación y te dice, pueden haber ciertos factores de discriminación, pero te dice discriminación objetiva y sustentada. Y ahí es donde volvemos al ejemplo. Por ejemplo, el tema de trabajar como peón en una obra de construcción civil que requieres mucha fuerza física, por ejemplo, en altura. Evidentemente, como requiere cargar peso, bulto, que podría dañar, normalmente está más enfocado en un trabajo masculino. Y la SUNAFIL va a utilizar lo que es un criterio de razonabilidad y proporcionalidad al momento de analizar esta situación y te va a decir, por ejemplo, no, efectivamente, 100 peones. De los 100 peones, pues los 100 son hombres, o de los 100, 98 son hombres y una es mujer, evidentemente está sustentado por la cantidad de fuerza, por la cantidad de esfuerzo que puede haber. Pero, por ejemplo, te diría, es discriminatorio si en la misma hora, bajo las mismas condiciones, una persona que realiza las funciones de cambio de señalización, que son conocidos como las paleteras en construcción civil, todos son hombres. Te diría, no, aquí sí hay un tema de discriminación, porque hacer el cambio de señalización lo puede realizar tanto un hombre como una mujer. Y aquí, si yo contrato solamente hombres, es un tema netamente de discriminación, porque no requiere un tema de esfuerzo físico, no requiere un tema de un grado de accidente en específico. Entonces te diría, bajo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, ahí se estás en falta. Podrías equilibrarlo o inclusive equiparar tu empresa y decir, si aquí predominan los hombres, voy a darle la facilidad a las mujeres para en el cómputo general de trabajadores hacer este equilibrio. Doctor, pero ahí si no tenemos un marco normativo de paridad, o sea, ¿cómo nos estamos moviendo en el mundo jurídico a efecto de esa sanción? ¿No? Yo le pongo un ejemplo. Yo estuve hace unas semanas en la región San Martín, entré a una notaría donde habían 22 damas en los escritorios. Es más, la persona de seguridad de la puerta era una dama también. El único varón era el notario. Si no tengo yo un instrumento jurídico que me obligue a un tema de paridad, y yo no he visto acá en esta ley que el fiscalizador pueda inclusive fiscalizar protocolos de ingreso de personal o protocolos de contratación, o podrían sancionarlo, porque en base al sentido común o máxima de experiencia todos podemos discrepar, se vuelve subjetivo. Claro, también tiene un cierto de grado subjetivo, pero también se aplica de manera directa lo que es el tema de la razonabilidad en el análisis del puesto de trabajo. ¿Qué quiero decir con razonabilidad? Que el fiscalizador va a tener que analizar si efectivamente este puesto de trabajo es discriminatorio, esta contratación están siendo discriminatorias o no. Ahora, esto no significa que el inspector va a decir, despide a la mitad de las mujeres y contrata a la mitad de hombres, porque estaría cometiendo una infracción más bien el propio inspector contra un derecho constitucional del acceso al trabajo. Pero sí puede hacer un llamado de atención al empleador y decirle, solucioname esta disparidad que existe o susténtame por qué razón tu personal predominan las mujeres o predominan los hombres. Dame un sustento. ¿Y en qué tendría que sustentar este empleador? En su cuadro de categorías y funciones, en su política, tendría que ahí evidenciar al momento de hacer la evaluación y la calificación del puesto, por qué razones que estos puestos predominan las mujeres o predominan los hombres, qué criterios contables y qué criterios específicos ha utilizado para llegar a esta conclusión de contratación. Pero en la política de puestos sí se va a definir si son hombres o mujeres,
y momento posterior vamos a llegar a que el fiscalizador pueda acceder a mis protocolos de contratación para que pueda definir si existe o no discriminación. A eso estamos viendo. Claro, esos son ya documentos internos, ¿no? Hoy en día no están vistos ahí, pero a eso vamos a llegar. Ahora, por último, ¿cuáles son las sanciones? Si bien tenemos la sanción de la ley 3709 de 2 UIT, cierre temporal o parcial, o temporal o permanente del establecimiento, su reglamento, el decreto supremo 502-2018, te dice, lo dejo en la fiscalización, te dice. Tenemos dos protocolos, el 168 y el 234. El último es el 234. ¿Qué sanción contiene? O sea, ¿cuál es la sanción que yo como empleador puedo esperar recibir si atento contra la discriminación salarial? Y no solamente atento de manera efectiva, sino al no tener los instrumentos que puedan demostrar que no lo hago, se va a presumir que atento. ¿Qué sanción tenemos? Lo que justamente explicaba el doctor, que era el cierre temporal. Yo sé de la ley, pero acuérdense de que la ley me llevó al reglamento y el reglamento me llevó a la SUNAFIL, me llevó al protocolo de fiscalización. Y ahí tenemos sanciones graves y muy graves. ¿De acuerdo? ¿Cómo se sancionan esas sanciones graves y muy graves, doctor? Principalmente se están contenidas en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización de la SUNAFIL. Los incisos 13, el inciso 22 y el inciso 23. ¿Qué te establece? Te dice, cualquier tipo de discriminación en el puesto, en la empresa, sea en puesto de trabajo, sea en tema de remuneración, sea un tema de acceso, es una falta muy grave en materia laboral. Como segundo punto, te establecen el 25.22. No contar con un cuadro de categorías y funciones, es una. No contar con una política salarial, es dos. Era una falta muy grave en materia laboral. ¿Y cómo se castiga, doctor? Diariamente. El empleador quiere saber cuánto me cuesta. Claro, las multas pueden ir dependiendo de la cantidad de trabajadores y dependiendo del tipo de empresa que uno tenga. Desde una microempresa que la multa mínima va a ser 250 soles, hasta una empresa del régimen general con una cantidad de 1.000 trabajadores que puede llegar hasta 256.580 soles aproximadamente. Y aparte hay otra sanción, que también es muy grave, que es la del artículo 25, inciso 23, la cual hace referencia justamente de manera puntual a la no difusión de la política salarial. Y tienen gradualidad, es decir, el fiscalizador cuando llega, nosotros como empleadores tenemos la oportunidad de decir, un momento, me equivoqué, permíteme corregir. ¿Hay una gradualidad en ese sentido o solamente a demostrar objetivamente que ya estás incurso en esa infracción, la multa es sí o sí grave, o sea, digamos, sí o sí alta, ¿no? ¿Hay una reducción y una gradualidad o no? No, en este caso no hay alguna reducción porque ya la norma ha estado en vigencia desde el año 2019. Ya se entiende que los empleadores debieron haberse adecuado a esta normativa y debieron haberlo implementado. Más ha habido también procesos instructivos de parte de la SUNAFIL. Qué bueno, doctores. A ustedes, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Hasta acá ya hemos visto qué nos dice la ley 30.709 acerca de la no discriminación salarial, qué nos dice su reglamento, el decreto supremo 002-2018. Hablamos también de las guías, la guía número 1, que es la 243-2018, resolución ministerial. Hablamos de la guía número 2, ya entendimos que son pautas, no es núcleo duro de derecho. Hablamos también del protocolo de fiscalización número 1, el 168 del año 2019, y el 234, que es el que finalmente contiene todos estos temas o todos estos instrumentos que van a ser fiscalizables, que inclusive nos dicen que podemos apartarnos de las guías. Conversando todo esto, ahora doy pase a algunas preguntas que puedan tener aquellos que nos están viendo y encantados de atenderlos. ¿Qué tal con todos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. A ver, primero felicitaciones por la información compartida y las opiniones muy claras. Agradezco por el detalle con el que han abordado los temas que nos ocupan el día de hoy y en general a todas las empresas porque pues la SUNAFIL está al tanto de la situación y fiscalizando con más fuerza que antes la política salarial y temas relacionados. Yo tenía una consulta
¿Cómo es que en la práctica se van a viabilizar cuestiones como la política salarial predefinida o preestablecida por el empleador digamos, el impacto de convenios colectivos? Y esto lo pregunto porque la política salarial, si bien es un tema relativamente nuevo para Perú, en el escenario como la Unión Europea, esto viene desde hace muchos años, ¿no? Hay directivas y hay normas que tienen que ver con la adecuación de los salarios mínimos legales y demás, que encontró en algún momento de su desarrollo un choque frontal con la negociación colectiva sobre fijación de salarios. Y la pregunta en ese momento a nivel Europa era, ¿cómo podemos hacer que una negociación colectiva que a veces arroja un resultado no necesariamente previsto, no me rompe el cuadro de política salarial para cargos y funciones que yo ya tengo preseteado, ¿no? ¿Cómo sería acá la relación entre política salarial de una empresa y un convenio colectivo que termine por romper el esquema que la empresa ha previsto? Muchas gracias por tu consulta. Doctor Brigas, su opinión al respecto. Sí, bueno, en este caso va a depender en realidad del tipo de sindicato que haya hecho este convenio colectivo. Si es un sindicato mayoritario, evidentemente la negociación va a afectar a todos los trabajadores. Por lo tanto, el incremento remunerativo o la bonificación que se haya pactado va a ser favorable para todos los puestos de trabajo. No afecta el cuadro de categorías y funciones, no te afecta lo pensado en la política, pero sí entraría en la política dentro de la parte de factor externo, porque una negociación colectiva de un sindicato mayoritario es un factor externo que afecta efectivamente a todos los puestos de trabajo. Ahora, si son sindicatos minoritarios, pero con derecho a negociación, pues obviamente esta negociación colectiva va a incidir de manera directa en los trabajadores que estén afiliados a dicho sindicato, excluyendo a los demás. Pero sí, no es que te va a desbalancear el cuadro de categorías y funciones o la política como tal, pero sí va a ser una bonificación que normalmente los convenios colectivos son bonificaciones mínimas o incrementos mínimos que van a estar sustentados por un factor externo en base a una negociación colectiva como tal. Perfecto. Doctora Elo, su opinión. Sí, lo que sucede es que justamente lo que decía el doctor es que en base a esta negociación colectiva es dependiendo mucho, ¿no?, de lo que puedan acordar con todos los trabajadores. Pero en sí, pues la política salarial que justamente hemos desarrollado durante todo de webinar es prácticamente que tiene como objetivo, pues, ¿no?, que, que no haya una diferencia, ¿no?, en aquellos salarios entre hombres y mujeres en un puesto de trabajo. Entonces, esto va a determinar que se implemente en la compañía y obviamente, pues, tanto los puestos de trabajo que tenga la compañía, pues, se establezca una directriz de cómo valorarlos, de cómo puntuar cada puesto de trabajo y en qué categorías pueden estar, ¿no? Entonces, es importante sí considerar siempre, pues, contar siempre con esa política. Doctora, ¿qué opina sobre la problemática planteada por el... Sí, yo considero que en la medida de que se busque lograr el objetivo que persigue la política salarial, que es la previsión como tal de la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, no se va a dar cumplimiento efectivo de la ley, ¿no? También va a primar, como bien lo ha indicado la doctora Paz, el doctor Yang, ¿no?, el tema de los acuerdos a los que puedan llegar, ¿no? Pero, miren, siento que la política salarial es un instrumento dinámico, puede cambiar en cualquier momento, no está escrito en piedra. Y los convenios colectivos, francamente, son factores externos que no pueden estar contemplados dentro de la política más que ponerlo como un punto aparte. Definitivamente pueden romperte los esquemas valorativos, pero si los consideramos conjuntos independientes, cada problemática que se presente en base a estos convenios va a tener que analizarse. ¿Por qué? Porque podemos tener convenios que, siendo mayorías, solo representan un sector de la productividad de unas compañías, pero este sector, como parte de la política salarial, puede tener unos ponderados que incluyen en otros salarios. Entonces te puede mover todo. Entonces cada problemática es especial y la política salarial no está escrita en piedra.
Por lo tanto, siendo dinámica, puede estar cambiando. ¿Alguna tu pregunta? Perfecto, buenas noches, muchas gracias con todos.